Bendito Padre, estás en los cielos, Señor, queremos agradecerte por el grandísimo privilegio que es estar aquí todos juntos, entre hermanos, para alabarte y glorificarte, Señor. Quiero pedirte que tus santos ángeles estén con nosotros, que el Espíritu Santo pueda guiarnos en el tema de esta mañana, también durante toda esta semana de oración, Señor, que seguramente sea de gran bendición. Y, Señor, quiero que prepares nuestros corazones para recibir el mensaje de esta mañana y el de todos estos días, Señor. Quiero pedirte que nos acompañes durante todo este día en todas las actividades que tengamos, que sean de grandísima bendición para todos. Te pido también por las personas que no han podido venir, por los enfermos, Señor, que tú estés con ellos, también con las familias y que puedan recuperarse lo antes posible. Acompáñanos, Señor, en esta mañana y guíanos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Espero que hayáis tenido una buena semana y si no ha sido así, no os preocupéis porque tengo una buena noticia y es que ha llegado el séptimo día. Ha llegado el día de descanso, el sábado, que Dios apartó para todos nosotros. Así que solo os pediría una pequeña cosilla, y es que durante estos minutos que tenemos aquí de este tema, olvidemos absolutamente todo lo que nos preocupa, todo ese estrés que podemos tener de la semana y podemos arrastrar. Olvidaos de todo, de verdad, porque además ayer comenzamos una semana de oración muy especial, que tendremos, pues, empezó con el pastor, hoy tendremos el tema de la mañana, también por la tarde, y del domingo al viernes de la semana que viene tendremos todas las tardes aquí en Aluche un tema especial. Así que aprovecho para animaros y venir todos los días, porque creo que dedicar media hora, una orilla a Dios cada día creo que no es demasiado complicado y creo que se lo merece. Así que os animo a que vengáis. También me gustaría contaros una anécdota antes de empezar, y es que hace pues como un par de meses más o menos el pastor Manuel habló conmigo, se puso en contacto y me invitó a que tuviese un tema en el culto. Y claro, a mí me cogió un poquito en la época pues, de Navidad, de los programas, también teníamos una visita a Córdoba muy especial con la obra de teatro. Y entonces, bueno, pues le dije que estábamos bastante ocupados en ese momento, pero que en cuanto pudiese, que yo me pondría en contacto con él y que le fijaría una fecha. Así que me di cuenta de que se iba acercando el mes de febrero. Y curiosamente, muchos de vosotros, de hecho estuvisteis aquí, un 7 de febrero del año pasado. Y adivinad qué pasó en ese día, porque para mí fue uno de los días más especiales de mi vida. Y es que el 7 de febrero del 2015 tuve mi primer culto oficial, digamos, aquí en la iglesia. Así que cosas de la vida, pues ha tenido que ser este día y no otro el que volviese aquí con vosotros. Así que amén por ello y muchísimas gracias a Dios primeramente por el gran privilegio que es estar aquí para transmitiros su palabra. Bien, así que sin más preámbulos creo que podemos empezar con el tema de esta mañana. El tema de esta mañana está protagonizado por dos personajes que os lo voy a presentar, que están aquí. Un enano y un gigante. Entonces, muchos de vosotros, al ver esta imagen y al deciros esto, seguramente os estaréis haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es esto, Javi? ¿Qué intentas decirnos con esto? Es algo extraño, ¿no? Un enano y un gigante. ¿Estamos intentando contar una historia de ciencia ficción o algo así? No, para nada. De verdad que todo esto tiene un sentido y conforme vaya avanzando el tema, lo entenderéis. Ya verás. Estos dos personajes, el enano y el gigante, forman parte de la historia de dos términos o dos expresiones. Uno de ellos es mentoring y el siguiente es a hombros de gigantes. Estos dos términos tienen cosas en común y según vaya avanzando el tema veréis todo el sentido que tienen. Pero, con vuestro permiso, de momento vamos a apagar mentoring y vamos a seguir con a hombros de gigantes. Bien, esta expresión viene de una en latín que dice lo siguiente: Nanus giganteum humeris incidentes. Pero en el contexto original dice lo siguiente: somos enanos encaramados a hombros de gigantes. ¿Esto qué quiere decir? Porque es una expresión que según la veas o según la entienda cada persona puedes darle un significado. Pero lo que queremos decir con esto, aunque parezca mentira, es que los enanos pueden ver más allá de los gigantes. ¿Y eso qué sentido tiene? Yo creo que ninguno, porque vamos a ver, la situación es un enano y un gigante, cada uno tiene sus dones. En este caso el gigante tiene el don de mirar más allá
básicamente por su altura, pero el enano para nada, tendrá otros dones, pero precisamente el de ver más allá, yo creo que no, la verdad. ¿Qué ocurre con esto? Pues que tenemos una situación, el enano y el gigante. Podemos poner al enano en posición de aprendiz o de alumno, y en este caso el gigante de maestro. ¿Qué ocurre? Que aquí puede pasar dos cosas. Una de ellas, que el gigante sea egoísta y se quede para sí ese conocimiento de ver más allá y diga al enano que no, que se busque la vida, que él hará lo que crea conveniente, o que el gigante dé una lección de humildad y transmita ese conocimiento al enano, en este caso al aprendiz. Y esta historia no acaba exactamente igual precisamente que la de David y Goliat, por ejemplo. Si vemos esa historia, Goliat era el enemigo y al final David tuvo que tomar la decisión de matarle. Bueno, pues en esta ocasión ocurre exactamente lo contrario. En esta ocasión el gigante decide ser noble, decide ser humilde y transmite su conocimiento al enano. ¿Cómo lo hace? Muy sencillo. ¿Os acordáis de la expresión de antes? Coge al enano y le sube a sus hombros. Y de esa manera el enano puede ver más allá o incluso más que el gigante. Igual que el gigante o más allá. ¿Esto qué ejemplo nos da? Pues básicamente primero una lección tremenda de humildad. Porque nosotros nos podemos ver en esa situación también. Nosotros tenemos un gran don, podemos tener un grandísimo don, pero en ese momento la soberbia puede hacer que digamos al enano, lo siento, pero este es mi conocimiento, tú gánatelo. Lo siento mucho, ¿vale? Y te voy a dejar con las ganas. Así de claro. Pero, en este caso, nos está transmitiendo una gran lección de humildad. Y no solo eso, sino que nos da a entender que todos los logros que conseguimos en nuestra vida, un porcentaje muy grande de esos logros son gracias a otras personas. Son gracias a otras personas que han estado ahí para ayudarte. Y eso muchas veces puede que se nos olvide. Puede que hayamos logrado algo tan grande que nos creamos que todo el mérito es nuestro. Pero eso no es así. Siempre habrá personas que estén ahí para ayudarte y sobre todo Dios. Gran parte del mérito o todo el mérito es de Dios. Porque al final ha actuado siempre pensando en ti y teniéndole tú siempre presente. Ese es el significado que le damos a esta expresión. Pero como recordaréis, tenemos una pendiente, que es la de mentor. Así que vamos a ir con ella. Mentoring, la primera vez que yo lo leí, la verdad es que no tenía ni idea. Nunca lo había escuchado, nunca me lo habían dicho, pero se ve que es algo bastante simple y es la relación entre un aprendiz, que en este caso es el enanito del que hemos estado hablando, y la de maestro, que es el gigante. Entonces, para entender un poquito la relación entre aprendiz y maestro, podemos poner ejemplos de la vida cotidiana, ejemplos de la actualidad. Y algunos, pues, son los típicos, digamos, ¿no? Puede ser el alumno que llega por primera vez a un colegio y que el resto de alumnos pues ya están avanzados, o sea, llega a mitad de curso, pongamos, ¿no? Y el resto de alumnos, pues claro, están a un nivel superior y este enanito lo que necesita es a un maestro, necesita un mentor, necesita a alguien que le ayude a ponerse al nivel de los demás. Claro, en este caso, pues puede tener efectivamente al profesor, puede tener incluso al director, pero al final este enano va a estar en un ambiente en el que necesita la ayuda de los demás también, necesita la ayuda del resto de alumnos, ¿no? Eso es primordial. Vayamos con otro ejemplo, otro también muy típico, el del... A ver, que se me ha ido la broma. La persona que llega por primera vez a un trabajo, ¿vale? Y necesita experiencia, ¿no? El becario, perdona. El becario que llega al trabajo y se encuentra con que, claro, todos los compañeros ya tienen su experiencia, llevan su tiempo en la empresa, ¿no? Entonces, él necesita que toda la teoría que tiene acumulada en la mente, pues se transforme en experiencia, se transforme en práctica, ¿no? Entonces, no solo necesita que obviamente el jefe le guíe cómo funciona este trabajo, mira, tenemos estos horarios y demás, sino que va a tener un ambiente en el que el resto de compañeros de trabajo, pues claro, van a estar ya con un conocimiento bastante alto, ¿no? Ellos saben absolutamente todo, pero él llega de primeras y no sabe nada. Necesita el apoyo de los demás.
Entonces, estos dos ejemplos están muy bien, pero es que tenemos el mejor ejemplo de todos, que es el que creó Dios desde el comienzo con Adán y Eva, que es la familia, que se ha ido pasando de generación en generación. Y es que en la familia podemos encontrar ejemplos como el hermano mayor que ayuda al hermano pequeño, que le transmite la sabiduría, o el abuelo, ¿no?, que tiene ya la experiencia de toda una vida y puede dar sabios consejos a ese pequeñito. Pero creo, y es opinión personal y creo que es lo más correcto, es que los padres al final son los que mayor ejemplo pueden dar a los hijos. Son los que están ahí desde el primer momento, prácticamente, ¿no? Y creo que deberían ser, digamos, los valores a seguir desde un comienzo. Claro, todo esto es muy bonito, todo lo que estamos contando. ¿Qué ocurre? Que en la sociedad actual hay un problema muy grave que interfiere en la familia, y es la revolución tecnológica que ha habido especialmente a principios de 2000. ¿Qué ocurre con esto? Que estamos rodeados de información en todo momento. Estamos rodeados de móviles, de tabletas, de ordenadores, todo tecnológico. Y al final el vínculo que tiene que crearse en la familia, que es lo que hace que haya comunicación, que haya que en todo momento esté ahí un miembro de la familia para ayudar, para apoyar, lo que hace es intentar destruirlo. Porque en todo momento estamos, que si whatsappeando, que si pendientes de que tengo que enviar un mensaje a no sé quién, de tal. Siempre estamos pendientes de responder a otros y tenemos a la familia ahí al lado y no les hacemos ni caso a veces, ¿no? Y es un poco, la verdad, absurdo, porque sí que es cierto que hace mucho tiempo, en otra época, pues se incluían valores distintos, y que es verdad, pues eso, que era otra época y no había tanta tecnología, pero a lo que voy es que es una amenaza muy grande para la familia. Y dejadme que os cuente una comparativa que estuve viendo el otro día, que hacían entre la revolución industrial y la revolución digital del momento. Y es que en la revolución industrial se fomentaba la productividad, todo estaba fomentado a ello. ¿Y qué hacían? Mediante ciertas leyes, digamos, lo que hacían es que se separaba a las personas que tenían menos conocimiento, a las personas que veían que no podían aportar gran cosa, se las apartaba de la sociedad y, pues digamos que son tratadas como que no pueden aportar demasiado, ¿no? Entonces las apartaba a otros sectores y se fomentaba la productividad y ya está. ¿Qué ocurre con la revolución digital del momento? Pues que ocurre todo lo contrario, pero que tiene sus similitudes, si lo veis bien. Y es que ahora mismo lo que se hace es apartar a las personas con más experiencia o que pueden aportar. ¿Qué ocurre? Que no se les da las suficientes oportunidades, y eso es lo que vemos especialmente los jóvenes. Tenemos mucha experiencia, estudiamos muchísimo y tenemos mucha teoría en la mente, pero no nos dan opciones a transformarlo en experiencia. No hay manera de que nos den oportunidades. Y tanto una cosa como otra están mal. Entonces, viendo todo esto, ¿realmente podemos ir por el mundo y sorprendernos con todo lo que hay y con cómo funciona el mundo realmente? Tomando estas medidas, obviamente, no se puede llegar a ninguna parte y no se puede avanzar. Pero, para ver todo esto mucho más claro, os he traído 3 fórmulas, ¿vale?, que yo las llamo fórmulas derroteras. ¿Por qué? Porque todas ellas tienen resultados negativos y son resultado de todo lo que ocurre en el mundo que os acabo de contar. La primera de ellas es exceso de datos. ¿Qué ocurre con esto? Es lo que hemos hablado antes. Exceso de datos por todas partes. La mente se llena de información. Vamos al metro, tenemos pantallas gigantes que nos están informando del mundo continuamente. Entramos al vagón, ya tenemos otra pantallita pequeña. En todo momento, que si nos llega un mensaje al móvil, lo que sea. Y todo es de información para ver lo que ocurre. Entonces, claro, nosotros sabemos perfectamente que la mente, que no podemos usar el 100% de nuestro cerebro. No podemos. Dios lo ha instruido así y sus buenas razones tendrá para ello. Con lo cual, al final la mente acaba colapsándose. Normal, ¿no? El exceso de datos que nos lleva a poco criterio. Poco criterio, porque estamos tan llenos de información que al final la mente no sabe distinguir entre si esto me conviene, esto no me conviene, esto debería darle más importancia o debería darle menos. Al final no sabemos prácticamente ni lo que queremos, ¿no? Segunda fórmula,
Aquí lo he tachado como algo positivo. Como veis al principio, directamente ya es negativo y ya nos empezamos a preocupar. Aquí por lo menos tenemos algo positivo, que es mucha inteligencia. Mucha inteligencia es bueno, yo no creo que sea malo tener mucha inteligencia. Tenemos, como hemos dicho antes, muchos datos y mucha sabiduría no, mucha conocimiento, pero el resultado es poca sabiduría. Mucha inteligencia, pero como no dan oportunidades para avanzar y para demostrarlo, no podemos llegar a ser sabios. Y esta es una de las grandes trampas del mundo actual. La tercera, también nos encontramos con algo positivo, y es mucha teoría. Lo venimos diciendo, mucha inteligencia, mucha teoría que hemos aprendido, pero nos vuelve a llevar a algo negativo, que es poca experiencia. O sea, que tenemos un exceso de datos, nos agobian con tanta información, pero nos lleva a poco criterio, poca sabiduría, no podemos llegar a ser sabios, pero tampoco tenemos experiencia. Entonces, viendo este panorama, viendo todas estas fórmulas y estos resultados, ¿qué podemos pensar? O sea, tenemos la mayor parte de las cosas negativas. Solo tenemos estas pequeñas cositas que vemos aquí, positivas. Entonces mi pregunta es, ¿habrá alguna forma de coger al menos estos datos positivos y convertirlos en algo útil, que podamos aprovecharlos? O mejor dicho, ¿habrá alguien que pueda darnos la oportunidad de poder aprovechar aunque sea esto? Yo creo que sí hay alguien. Lo que pasa es que tenemos que descubrir quién es. Así que os invito a que me sigáis en este descubrimiento. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Quién es nuestro mentor? O mejor dicho, ¿quién es nuestro verdadero mentor? Hemos visto muchos ejemplos antes, ¿no?, de la vida actual. Pero en realidad solo hay uno. Y es el más sabio de todos. No me contestéis todavía. Vamos a descubrirlo. Para descubrir esto tenemos que ver ejemplos de mentoring en la Biblia. Mentoring, como hemos dicho, es la relación entre aprendiz y maestro. Así que comparto con vosotros 3 ejemplos. Moisés y Josué. ¿Os acordáis de Moisés? Él vagó 40 años por el desierto. Se encontró con Dios. Y él le puso una misión delante de él. Y le dijo, tienes que ir al pueblo, tienes que ir a Egipto. Tienes que hablar con el faraón. Y tienes que pedirle que libere a tu pueblo. Él en ese momento, ¿cómo actuó? ¿Le dijo sí, sin más? Dijo, sí, estoy dispuesto, de verdad. ¿Me lo has dicho? Voy yo. No. Él fue testarudo. Él no podía hablar bien, ¿no? Y entonces le dijo, lo siento, pero es que yo esto no puedo hacerlo. De verdad no puedo, por más que me digas. Al final Moisés, a pesar de su testarudez, aceptó. Y fue a Egipto y liberó al pueblo de Israel. Lo logró. Como recordamos, Moisés no llegó a la tierra prometida, pero porque Dios así lo tenía previsto. ¿Y creéis que Dios dejó al pueblo de Israel solo cuando Moisés murió y fue al cielo? Yo creo que no. Dejó a otro maestro para que se encargase del pueblo de Israel y llevarle a la tierra prometida. Y ahí tenemos a Josué. Tenemos 2 ejemplos más, que pueden ser Pablo y Timoteo, o Elí y Samuel, también muy conocidos. Pero todos estos ejemplos creo que se quedan un poquito cortos y un poquito pequeños comparado con el gran ejemplo. Y para averiguar ese gran ejemplo tenemos que revisar todo lo que ese maestro nos transmitió. 3 de las cosas que nos transmitió. La primera, humildad. Os invito a que sigáis con vuestras Biblias la lectura, aunque pondré aquí el versículo, ¿vale? Pero podéis seguirla. La primera fue humildad, muy importante, lo hemos hablado antes. Juan, capítulo 13, versículo 15 al 17. Juan 13, del 15 al 17. Y dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Aquí, como veis, he marcado un pequeño texto, y es: el siervo no es mayor que su señor, que hemos aprendido antes con la expresión de los gigantes. Él fue humilde, él tomó la decisión de ser humilde y compartir ese conocimiento. Pero es que este texto que he marcado en azul
nos da dos mensajes. Y a mí me encantó, cuando lo analicé bien, nos envía dos mensajes. Uno de ellos, lo sabemos, es el de la humildad. Pero hay otro, que es una advertencia. Nos está advirtiendo en este texto. El siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Aquí nos está dando la advertencia de lo que hizo Lucifer en el cielo. Lucifer quiso apartar a Jesús y ponerse en el trono de Dios. Quiso ser mayor que el Señor. Y nos está dando la advertencia de que no debemos ser mayor que Él. Podemos tomar ejemplo, podemos ser como Él. Y ya es difícil en esta tierra ser así. Pero nunca mayor que Él. El siguiente, sacrificio. Lo tenemos en 1 de Pedro 2:21. ¿Qué dice 1 de Pedro 2:21? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Nos dejó ejemplo, claramente, para que sigáis sus pisadas, no para sustituir sus pisadas, que es prácticamente lo mismo que antes. No seremos mayores que Él, pero seguiremos sus pisadas. Siguiente, experiencia como hombre, súper importante. Pero de los ejemplos que hemos visto antes de maestro y aprendiz, ¿en algún momento ha dicho algo referente a esto? Experiencia como hombre. Pero es que no eran hombres. Creo que este maestro empieza a ser un poco distinto, ¿no?, al resto. Vamos a describirlo. Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Filipenses 2, 7 y 8. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Era maestro, pero quiso ser siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, con todo lo que eso supone. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí lo vemos, condición de hombre, tomando forma de siervo. Eso es lo que más me llama la atención. El resto de maestros simplemente transmitieron su conocimiento, pero siguieron en su papel de maestro. Este maestro tan especial, lo que hizo fue ver a los aprendices y dijo: no, yo tengo que hacerme un siervo. Tengo que hacerme un siervo para comprenderles, para ver lo que sienten, para ver lo que sufren. Y sobre todo para darles vida eterna, para sacrificarme yo por ellos. Así que, volvemos un poco a la pregunta, que ya tenemos al pobre enanito pensando demasiado. ¿Quién es nuestro mentor? Nuestro verdadero mentor. Pues creo que habéis acertado. Ahí lo tenemos. Jesús. ¿Y por qué Jesús? Porque Él nos dio un grandísimo ejemplo cuando vino a esta tierra y se convirtió en hombre. Dios Hijo. Es Él. Y nadie más. Tenemos muchos maestros en nuestra vida, pero es que Jesús es el que nos ha transmitido más valores, los valores más importantes que nos pueden hacer gigantes. Y... Vale, perdona, eso viene después. La pregunta ahora es: ¿cómo podemos llevar toda esta teoría a la práctica? ¿Cómo podemos llevarla? ¿Qué lugar creéis que es mejor para llevarla a la práctica? ¿Creéis que la iglesia es un buen lugar para ello? Solamente lo digo porque aquí en la iglesia tenemos diversidad de personas, tenemos varias generaciones, tenemos varias culturas, varias nacionalidades, distintas formas de pensar en algún momento, distintas formas de actuar frente a algunas cosas. Entonces es complicado, ¿no? Todas esas pequeñas cosillas pueden hacer que a veces haya conflictos, que a veces haya pequeñas riñas, vamos a decirlo así, ¿no? Pero tenemos que revisar la historia de Jesús, la historia de Él. Tenemos que revisarla. Y si la revisamos un poquito y vemos un poco qué es lo que hizo cuando vino a la tierra, imaginaos, Jesús paseando por las calles. En ese momento vio a personas de todo tipo también. Personas más humildes, a personas menos humildes, con distintas ropas, con distinta mirada. Estoy seguro de que Jesús se fijaba en las miradas de cada uno, a ver qué le transmitía. Y creedme que en ningún momento Jesús miró a nadie mal. Yo no me lo imagino mirándole mal a nadie.
porque esa persona le pudo haber mirado mal. No me imagino una situación así. Imaginaos que cuando Jesús estuviese predicando, en cualquiera de sus predicaciones, imaginaos que se pusiese aquí, ¿vale? Y estuviese todo el mundo aquí alrededor. Y dijese, no, esperad, sí, poneros en círculo, ¿vale? Que voy a predicar. Pero esperad un momento. Que tengo un grupo ahí en la esquina, que cuidado con ese grupo, ¿eh? Fijaos, justamente donde acaba aquí el círculo, donde acaba la última fila, por favor, hacedme una línea, o poned un muro o lo que queráis, porque aquel grupo de allí no me gusta nada. Aquel grupo de allí antes me ha mirado mal, ¿sabéis? Y no quiero predicar para ellos, porque no se lo merecen. Yo no me imagino una situación así, sinceramente. Una actitud de Jesús así, para nada, ¿no? Y podemos verlo en muchos otros casos, ¿no? En cualquier momento te dicen una palabra de mal gusto. Nosotros, a ver, yo lo puedo entender porque ese día te puedes levantar mal, incluso un sábado por la mañana, te puedes levantar, te has quedado dormido, ya vienes con un poco de mal genio, ¿no? Pero lo que hay que hacer es, antes de pasar por esas puertas, sinceramente, hacer una oración sincera, si lo necesitas, hablar con Dios y pedirle calma, pedirle esa sabiduría que necesitas para alejar los problemas personales de la relación con Él. Es sencillo dedicarle lo que quieras, 5 minutos, 10, los que hagan falta, y pedirle todo eso, porque para Él todo lo que le pidas es poco, ¿no? Y todo lo que le agradezcas también. Así que, como digo, podemos vernos frente a muchas situaciones. Tenemos muchas diferencias entre nosotros, pero también es verdad que, como digo, hay muchas edades, hay muchos departamentos, y al final, mira, es que yo no coincido exactamente contigo en esto, es que yo no lo veo de esta forma. A veces tenemos peleas absurdas. ¿Y cuál es el objetivo de la Iglesia? ¿Cuál es el objetivo de nosotros como grupo de hermanos? Compartir el Evangelio. Compartir el Evangelio, eso es fundamental, es para lo que nos ha llamado Dios. Claro, entonces, no solo eso, sino entendernos entre nosotros a pesar de nuestras diferencias. Tenemos que entendernos y tener un objetivo común que es llevar a las personas que no le conocen a sus pies. Básicamente es eso, transmitir el Evangelio y dar a esas personas esperanza. Porque es posible que esas personas crean que tienen cierta esperanza, pero no la esperanza de Jesús, de su segunda venida, de una vida eterna con Él. Es posible que no la tengan. Y nosotros estamos aquí, con nuestras peleas, con nuestras tonterías, ¿no? Creo que tenemos que dejar, y perdonadme si entendéis esto como una riña o algo así, de verdad que no lo es. Tenemos que ser humildes, muy humildes, y tenemos que aprender a ser como Él. Y es muy difícil, yo lo sé que es muy difícil, porque tenemos toda una semana de problemas, tenemos toda una semana que si trabajo, que si estudio, que si me ha hablado mal con este. ¿Eso qué importa cuando vienes aquí? No importa nada. Lo importante es crecer en sabiduría, crecer en su palabra y poder después pasarla a experiencia. Porque Él sí que no nos pone trabas. Él no es como la sociedad actual. Todas las fórmulas de Jesús creo que acaban positivas. Así que mi mensaje es ese, que realmente podamos dejar todo a un lado las diferencias. Y a veces podemos tener diferentes puntos de vista, porque yo he vivido esto, porque yo he vivido lo otro. Pero tenemos que tener esas cosas en común. Si no tenemos eso en común, luego ¿qué ejemplo podemos dar afuera? Cuando vayamos a hacer alguna actividad, a entregar unos folletos, lo que sea, cualquier mínima cosa, la gente, aunque no lo creáis, va a mirar en vuestros ojos y va a ver una cosa o la otra. Va a haber, sí, ganas de transmitir la palabra de Dios, pero por otro lado va a haber desunión. Va a haber que, sí, puedes estar convencido de lo que haces, pero hay algo oscuro ahí que necesitas limpiar. Así que creo que esa no es la imagen que tenemos que dar. Si no hacemos bien las cosas aquí, ¿cómo esperamos dar ejemplo a los que están afuera? No tiene sentido, la verdad.
Así que hagamos de la Iglesia una herramienta útil para que podamos llevar a esas personas a Jesús. Porque ni nosotros mismos estamos tan cerca de Jesús como pensamos, ni nosotros mismos. Y ahí es donde cabe la humildad. Para terminar, me gustaría poneros un poema de un escritor muy conocido, español, de la época de la posguerra, que trata sobre la educación. Espero que os guste. Educar es lo mismo que poner motor a una barca. Hay que medir, pesar, equilibrar y poner todo en marcha. Para eso, uno tiene que llevar en el alma un poco de marino, un poco de pirata, un poco de poeta y 1,5 kilos de paciencia concentrada. Pero es consolador soñar, mientras uno trabaja, que ese barco, ese niño, irá muy lejos por el agua. Soñar que ese navío llevará nuestra carga de palabras hacia puertos distantes, hacia islas lejanas. Soñar que cuando un día esté durmiendo nuestra propia barca, en barcos nuevos seguirá nuestra bandera enarbolada. A mí la verdad es que me parece súper bonito cuando lo leí. Transmite tanto este poema, ¿verdad? La verdad es increíble, ¿no? Así que, hermanos, mi deseo en esta mañana es que realmente de todos los ejemplos que tengamos de maestros podamos elegir al único y verdadero que es Jesús. Que pongamos todo en sus manos, absolutamente todo. La decisión más pequeña que tengas en tu vida, ponerla en sus manos. Cada vez que sales de casa, que Él te proteja. Cada vez que tomes una decisión importante, lo que sea. Cada vez que vas a hablar con alguien que te ha hecho daño, que Él te dé la sabiduría necesaria para decir las palabras correctas y para que tus sentimientos no interfieran. Porque en cuanto los sentimientos interfieren, tenemos problemas y nos podemos descontrolar. Así que os animo a que sigáis firmes en la palabra, que nunca decaigáis por mucho que el enemigo os golpee, porque lo hará y cada vez más. Y de verdad que muchísimo ánimo y muchas fuerzas para seguir en la fe de Jesús. Que Dios os bendiga.